Continuamos trabajando con números complejos. Estamos convirtiendo un número complejo de rectangular a polar. ¿Ok? Donde decíamos que ocupamos el plano complejo. Porque depende donde esté ese número complejo, van a ser las fórmulas a utilizar. Tiene 3 en la parte real y 5 en la parte imaginaria. Aquí va a estar en coordenadas rectangulares, la Z1. Y en polar es simplemente mandar un vector que apunte a ese punto y sacar la magnitud del vector y el ángulo del vector. ¿Okay? Este ángulo de aquí. Esto va a ser 9 más 25. ¿Cuánto es 9 más 25? ¿Cuál es aproximadamente la raíz de 34? ¿Queda redondeado? Esa es la magnitud del vector. El ángulo, dijimos que iba a ser el arco tangente de B sobre A. ¿Ok? ¿Qué les da aproximadamente eso? Estaría. Entonces, en polar sería 5.83 con un ángulo de 59.04 grados. Vamos con el complejo 2. Dice que es menos 2 en la parte real, 4 en la parte imaginaria. Aquí estaría. ¿Ok? Mandamos un vector que apunte a esa coordenada. Y ocupamos la magnitud y el ángulo de ese vector. ¿Cuánto es aproximadamente la raíz de 20? 4.472. Y el ángulo, pues dijimos que está en segundo cuadrante. Para el segundo cuadrante era 180 grados menos el arco tangente de absolutos, ¿ok? Recuerden que es de absoluto el ángulo. Esta fórmula es 2, es 4 entre 2. Díganme aproximadamente cuánto les queda ese ángulo. Tangente de 2, ¿qué es? Arco tangente. 63.43. Ahora hay que hacer la resta, ¿qué les queda? ¿Por qué se le hace esa resta, profe, y en el primero no? Porque si tú sacas la tangente sola, es este ángulo de aquí. Profe, y en el opuesto queda no. O sea, esos 73 grados son estos de aquí nada más. Y el ángulo del vector no es ese, Y en el primero, ¿cómo es va este. cuánto veo? La tangente es esta. Ah, ok. La tangente es esta. Y aquí la tangente es esta y tú ocupas este ángulo. Ah, ok. Profe, el menos 4 entre 2 no afecta nada en la resta. Es 4 entre 2. No, que yo no es menos 2. Dijimos que es absoluto, ¿no? Es absoluto. Y ya así, hagan la resta. ¿Qué les da 180 menos 63.44? ¿Siento qué?
Entonces, el polar 2 es 4.47 con un ángulo de 116.57. ¿Ok? Y es correcto porque se fijan, es más de 90 grados. Vamos con el polar 3. Sacar el polar 3. Es la importancia de hacer la gráfica, ¿no? Porque ven ustedes dónde está y qué fórmula van a usar y más o menos aproximan cómo va a ser el ángulo. Si ven que en el dibujo no coincide el ángulo que está, pueden ser que estén checando ahí, ¿no? Que supone que en el dibujo son más de 90, me está dando 40, o sea, ¿cómo está el rollo ahí? Entonces, dice que menos 3 en la parte real, menos 2 en la parte imaginaria. Aquí está en rectangular. Mandas un vector que sale desde el centro hacia ese punto. Entonces, la magnitud del vector siempre se va a sacar igual, acuérdense. Esa fórmula no cambia. Va a ser 9 más 4. Es la raíz de 13. ¿Cuánto es? Aproximadamente. Luego, el ángulo. Tienen que ver que el vector está en el cuadrante 3. ¿Ok? La fórmula va a ser 180 más el arco tangente de los absolutos. Primero es el coeficiente del imaginario y abajo el real. ¿Cuánto es aproximadamente la tangente inversa de 2/3? Y la suma, ¿ok? Si ven la gráfica, pues tiene lógica porque son 180 mayor de 180 más este ángulo de aquí. ¿Ok? Entonces, polar 3 es 3.6 con un ángulo de 213.69. Recuerden que está aproximado el ángulo también, igual que el valor de la distancia, ¿ok? Vamos con el polar 4. Ahí está. $10 en la parte real, menos 8 en la parte imaginaria. Mandas un vector. Entonces la R va a ser 10 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Va a ser 100 más 64. ¿Y cuánto es aproximadamente la raíz de 164? ¿Cuánto? ¿Así? Y vean que está en el cuarto cuadrante. Recuerden que aquí son así, ¿no? Los cuadrantes. 1, 2, 3. O sea, va en contra del sentido de la mancha del reloj. Está en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Por lo tanto, dijimos que para ese ángulo la fórmula va a ser 360 grados menos el arco tangente del absoluto de B entre A.
¿Cuánto les queda el arcotangente de 8 décimos? ¿Ya están redondeando bien, verdad? Aproximadamente es que 300 qué, 22. Entonces el Polar 4 tiene una magnitud de 12.81 con un ángulo de 321.34 grados aproximadamente, ¿ok? Vamos con los otros. Vean que ahí convertimos números complejos en polar, pero también puedes convertir números reales en polar. Por ejemplo, el -10, que es real completamente. También tú puedes convertir números reales. El -10 queda por aquí así. Aquí no ocupas ni siquiera fórmulas, simplemente con ver el dibujo. Mandas un vector que apunte aquí. La pregunta es, ¿cuánto mide ese vector? Sí, pero como es distancia, es 10 nada más, ¿ok? Porque es distancia, recuerden. Mide 10. O sea, no tiene componente en J, pues. Y luego el ángulo tampoco ocupa fórmula. ¿Qué ángulo hay ahí? 180. O sea, no ocupa fórmula. O sea que un número real tú lo puedes expresar también de esta forma. 10 con 180 grados. ¿Ok? En vez de decir -10, dices 10 con 180 grados. Vean que el 10 aquí no lleva signo, porque el signo se lo está dando el ángulo. ¿Ok? Y luego también un número imaginario también lo puede presentar en polar, como este que está aquí, -3j. Ahí está en el plano complejo. Mandas un vector ¿cuánto mide ese vector a simple vista? Recuerden que nada más es medida, ¿no? ¿Cuánto mide? 3. Solamente es distancia, no lleva signo ahí, ¿no? La R no lleva signo, es distancia. ¿Y qué ángulo tiene ese? O sea, no ocupa fórmula, ¿no? 170 grados. O sea que el -3j tú lo puedes representar como 3 con un ángulo de 270 grados. Fíjate. Ahí está. O sea, cualquier número, sea real o imaginario, puedes cambiarlo de forma. Puedes cambiarlo de forma, ¿ok? Si yo le digo el 5 real, sería en polar 5 con 0 grados, ¿ok? Si les digo el 20J, ¿cómo sería en polar? Digan ustedes cómo sería en polar el 20J. Así nada más, ¿no? Así de simple, ¿ok? Los reales van a tener 0 grados o 180. Si tiene 180 es porque es negativo el real en rectangular, ¿ok? El imaginario va a tener nada más 90 o 70. 270 es que es negativo el imaginario en rectangular, ¿ok? Ya cuando sean diferentes ángulos es porque son complejos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos.